Levántate en esta mañana, inclina tu rostro y háblale a Dios de esos vacíos que hay en tu corazón. Háblale a Dios de tus soledades, de tus flaquezas, tus debilidades. Háblale a Dios de tu necesidad de Él y dile que por favor te abrace en el nombre de Jesús. Yo sé que Él lo hará. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 22. La palabra de Dios dice así. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, para que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. 2 años de prisión. 2 años y unos cuantos días de prisión para Pablo. Su delito, caminar con Jesús. Ser un apasionado del reino. Amar a su Señor. Servir al Cristo. Ser esclavo de un rey llamado Jesús. Por eso en sus cartas lo va a decir cuando desde Roma le escribe a la iglesia de Corinto, prisionero de Jesucristo. Sí, es este el personaje que se dejó impactar por Jesús. Este es el personaje que Jesús derrumbó del caballo, que le quitó la fuerza, la seguridad, el vigor. Es este el personaje que se dejó impactar por Jesús y su vida cambió de cabo a rabo. Es este el personaje que abandonó la comodidad en la cual vivía para estar en situaciones constantes de persecución, de adversidades, aún de muerte. Alguien diría, ¿a quién se le ocurre? Yo no soportaría tanto, yo también lo digo. No sería capaz de soportar tanto. Pero yo insisto en esto. Es que no todos realmente obedecemos a la fe como deberíamos. Alguien dijo, yo quisiera haber estado en los días de Jesús. Hoy yo le respondo, hubiese fracasado. Y si dijere yo quisiera haber estado en los días de los apóstoles para predicar el Evangelio, yo le respondo, este es tu tiempo. Ya el tiempo de los apóstoles y de los primeros discípulos y de la iglesia primitiva pasó. Este es tu tiempo, ve y predícalo. Pero está dispuesto a soportar penalidades. Sí, así de sencillo.
Mi amado, mi amada, Pablo está aquí ante el gobernador. Ante el gobernador de Israel, Félix. Y Félix parece que le llama la atención un poco la doctrina de los del camino. Y quiere escucharla. Es una lástima que Félix escuche la doctrina, pero que sea un oidor olvidadizo, que escuche la doctrina y, como se suele decir, por un oído le entre y por el otro le salga. Pablo no se limita simplemente a tratar de defenderse. Pasa de su defensa a hablarle a Félix del Señor. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? ¿Romper sus cadenas naturales? ¿Ser libre de esa prisión? ¿Liberarse de sus acusadores? ¿O predicar a Jesús? ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Suplir tus necesidades naturales, materiales? ¿Conservar un buen empleo? Sí te lo propongo porque dices que eres del camino, dices que eres cristiano, pero te da miedo hablar de Jesús con tu jefe. Te da miedo hablar de Jesús en tu círculo laboral. Óyelo bien. Te da miedo. ¿Y sabes por qué te llenas de miedo? ¿Por qué estás lleno de temores? Te da miedo que te echen del trabajo. Te da miedo en que te dupliquen la tarea. En que te echen más carga laboral encima. Te da miedo en que empiecen una persecución laboral contra ti. Te da miedo que te quedes desempleado y que no haya ya provisión para la casa, que no puedas pagar arriendo. Te da miedo perder aún la casa que tienes en hipoteca, porque te quedas sin ingreso. ¿Y sabes por qué esos miedos? Porque Jesús no está ocupando el primer lugar en tu corazón. El verdadero cristiano, en el verdadero cristiano, Jesús ocupa el primer lugar en su corazón. Sí, mi amado. Así de sencillo. Mira, Pablo está aquí. Está ante Félix. Podía colocarse de rodillas, implorarle a Félix: dame libertad, corta mis cadenas, déjame ir. Pero no, óigalo bien. Pablo aprovecha la oportunidad, no para hablar de sí, sino para hablar de Jesús. Óigalo bien, para hablar de Jesús. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque hoy muchos predicadores que dicen ser de este camino solo predican lo que la gente quiere escuchar. Bueno, Pablo pudo hacerlo. Pablo pudo decirle a Félix: Dios te va a ampliar el periodo de gobierno de esta nación. Pablo pudo decirle a Félix: Dios te va a engrandecer y te va a hacer muy rico. Pablo pudo decirle a Félix: Dios te va a añadir años, días y vidas a tu vida. Pablo pudo darle una palabra lisonjera de parte de Dios, que no sería de Dios, a Félix, buscando complacer el ego, llenar el ego de Félix.
Pero esa no es la labor del cristiano, esa no es la labor del verdadero creyente, esa no es la labor de aquel que sirve a Jesús. No tiene que predicar lo que la gente quiere escuchar. Se debe predicar lo que la palabra de Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice. Óigalo bien. Félix era un hombre adúltero. Félix era un hombre que incestuoso. Sí. Y esta doctrina era muy bonita. Pero Pablo empieza a hablarle de la justicia a Félix y esto le molesta. ¿Qué es lo justo? Que no tomes esa mujer ajena. ¿Qué es lo justo? Que no seas incestuoso. ¿Qué es lo justo? Que no aceptes cohecho. Porque Félix era un torcido. Esperaba, dice la palabra, que Pablo le pagara por su libertad. Pablo no tenía que pagar por eso porque la Biblia dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo era libre, estaba encadenado, estaba preso, seguiría preso, pero era libre. Oh, yo no sé si entendió eso. Un día esto se lo comparto en uno de tantos mensajes que toca compartirle. Pero tremendo esto, Pablo le habla a Félix del autocontrol, de la importancia de tener dominio propio, de no dejarse seducir. Félix era un hombre totalmente carnal y caía con facilidad ante las seducciones. Tenía poder, tenía dinero y creía que podía con su dinero comprar a las mujeres. Y esta mujer judía había abandonado a su esposo, humilde esposo, por todo lo que materialmente Félix le podía ofrecer. Pero Pablo también le dice a Félix, óigalo bien, lo cual asustó a Félix. Le habla del juicio venidero. Aquí está resumido. Pablo le está diciendo a Félix, un día habrá juicio final. Un día se levantarán todos los muertos. Unos para vida eterna y otros para condenación y tormento eterno. Pablo le habló del tormento eterno del lago que arde en fuego y azufre. Pablo le habló a Félix del infierno. Óigalo bien. Y Pablo le dijo a Félix que si no abandonaba esas prácticas, que si no dejaba a esa mujer, en el día del juicio final, se condenaría, iría al infierno. Sí, Pablo pudo haberle predicado cosas bonitas a Félix. Y déjeme decirle que esto que Pablo le predicó a Félix no es que fuera feo, es bonito, pero no era del agrado de Félix. Pablo pudo predicarle un mensaje agradable a Félix, congraciarse con un buen discurso con Félix, pero esto no sería un buen testimonio. Porque el cristiano debe llevar un mensaje que promueva el arrepentimiento y la verdadera conversión de su audiencia. Pablo no lo logró con este hombre. Pero Félix, cuando resucite en la segunda resurrección de los muertos, óigalo bien, no podrá decirle al justo juez que no conoció del camino, que no se le habló del camino. Porque muchos tendrán este argumento. Muchos tendrán el argumento de decir, a mí nunca me predicaron, nadie me habló.
Félix no lo podrá decir. Estuvo como ninguno. Tuvo el gran privilegio como ninguno de escuchar la palabra de uno de los más grandes siervos de Dios de su tiempo, el apóstol Pablo, o como se suele decir, San Pablo. Óigalo bien, aquel hombre que con sus trapitos sudados, mugrosos, los enfermos se sanaban. Sí, aquel hombre que predicó el evangelio con poder y con gloria. Félix pudo recibir el milagro. Estaba ante el milagro. El milagro era que Dios, Jesús le había llevado la palabra encadenada. La palabra estaba allí prisionera para Félix. Fue llevada en cadena la palabra delante de Félix. Félix la escuchó y la rechazó. Prefirió otras cosas. Quiso mirar a Pablo como un objeto, como una oportunidad de negocio. Pero desechó el más grande negocio de su vida. Recibir el mensaje para salvación. Abandonar el camino equivocado y ser parte de este camino trazado por Jesús. Yo no sé de todo esto que he compartido hoy, qué pueda edificar su vida. Pero si usted está escuchando este mensaje y no está en el camino, todavía, esta es su oportunidad. Si usted es predicador, si usted dice ser cristiano y se intimida, le da miedo llevar la palabra, usted tendrá que darle cuenta a Dios por toda la gente a la cual Dios le llevó para que le predicara la palabra y esa gente no recibió ni una palabra suya y se condenó. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.